el espacio radial de la sección obrera de Chocó. Hoy es miércoles, no sé ni qué fecha es hoy. Hoy es miércoles, para que me fijo. Miércoles seguro, hoy 1 de junio del 2016. Y estamos en el horario que no sé, de la radio, porque nosotros no pudimos venir el lunes porque teníamos el empadronamiento del ómnibus que trajimos. Ese ómnibus que bueno, que nos animamos a comprar en medio de una situación muy complicada, ¿no? Situación complicadísima. Los medios de comunicación intentan por todos los medios sacar de centro, ¿no? Sacar de centro la cuestión económica. Y bueno, no es como casi imposible sacar de centro la cuestión económica, ¿no? Este proceso se viene dando ya a mediados del año pasado, arrancó, ¿no? Y los golpes más duros lo estamos recibiendo a partir de enero de este año, el primer día. Se acordarán ustedes que en el mes de enero, los primeros días del 2016, se produce un aumento en las tarifas, ¿se acuerdan? Las tarifas de la UTE, la OCE y de Antel. Y bueno, recordarán también, un poco, decimos estas cosas, siempre es bueno hacer memoria porque en forma ordenada la gente puede sacar conclusiones si lo que nosotros decimos es tendencioso, si lo decimos para dejar mal a alguien, o si vale la pena seguir un proceso para sacar conclusiones, ¿no? Sigo insistiendo que vivimos como vivimos por nuestra ignorancia. Claro que no es fácil darse cuenta, producto de los problemas que tiene cada uno. Cada vez tenemos más problemas, ¿no? O sea que este año tenemos mucho más problemas que el año pasado, seguramente. Este invierno va a ser mucho más difícil para el pueblo que el invierno pasado. Eso te hace meter para adentro. Y a eso le sumás que los medios de comunicación te tiran bombas para meterte para adentro. Como que es lo único que hay, ¿no? Y es como algo natural. Nos convencieron que esto es natural, que no hay nada, no se puede hacer nada, es como algo científico, ¿no? Como que 2 más 2 es 4, cada 2 o 3 años nos pegan un golpe, nos desmayan, nos dejan endeudados en condiciones espantosas, y después aparece una bonanza y volvemos de nuevo a... No, eso puede cambiarse, ese es el tema, ¿no? Por lo menos en nuestra misión. Y creemos que la gente se puede dar cuenta si analiza. Si no analiza, está cocinado. No tiene salida. Y este proceso arrancó a principios de año. Y nosotros decíamos que en nuestro país, a diferencia de Venezuela, porque queremos hablar de Venezuela también, es interesante hablar de Venezuela. Porque los medios de comunicación del mundo entero se han unido, ¿no? Para, por supuesto, propiedad del capital, los medios de comunicación que son propiedad de las grandes potencias, y los que le sirven al capital, como son los medios de comunicación de los países dependientes como el nuestro, eso hay que saberlo, se han unido por todos los medios, ¿no? Están haciendo los máximos esfuerzos para un cambio de gobierno, ¿verdad? Lo que se busca en Venezuela es devolverle al capital lo que un proceso político diferente le había quitado y se lo había entregado a la población. Así de sencillo. Entonces se invierten millones de dólares en esto, ¿no? Claro, estamos hablando del país con la mayor reserva de petróleo del mundo. Casi nada, ¿no? Que significa que el capital esté perdiendo mucho dinero, ¿no? Se pierde mucho dinero, el capital financiero pierde mucho dinero porque no puede apropiarse de esa reserva, la más grande del planeta. Por eso se invierte tanto. Y nosotros decimos que en nuestro país, a diferencia del proceso que se está dando en Venezuela, ya prácticamente hace más de 15 años, ¿no? Por lo menos del año
99. ¿Cuál es la diferencia del Uruguay y Venezuela? Salvando la distancia desde el punto de vista de su riqueza, ¿no? Naturalmente que al capital le interesa mucho más Venezuela, porque la extracción del petróleo es dinero sonante, contante y sonante inmediatamente. Y bueno, por las necesidades que tiene gran parte del mundo de esa reserva de petróleo, ¿no? El propio Estados Unidos. No quiere decir que nuestro país no sea rico. Nuestro país tiene mucha riqueza y fundamentalmente el agua, ¿no? Pero si tiene que elegir el imperio entre Uruguay y Venezuela, se va a quedar con Venezuela, va a ser la mayor inversión posible para cambiar el gobierno en Venezuela. ¿Cuál es la diferencia en nuestro país? Bueno, entre un país el imperio no necesita cambiar ningún gobierno, ¿no? El imperio en este país se sirve de los beneficios que le da el gobierno. Y cuenta con una ventaja muy grande, no solo el gobierno con su mayoría parlamentaria se ha transformado en el agente de los intereses del capital. Tiene una ventaja superior, la oposición también. O sea que la diferencia es que en el Uruguay se pueden aplicar las mismas políticas de entrega que en cualquier país gobernado por la derecha, lisa y llanamente, pero con mucha mayor facilidad, porque cuenta con la mayoría del poder político, podemos decir el 99% del poder político en la República Oriental del Uruguay está al servicio del capital, el 99%. Y las organizaciones sociales, que no es fácil encontrar un país donde la central de trabajadores esté al servicio del capital, ¿no? Aquí el negocio es redondo. El 99% del poder político más las organizaciones sociales más importantes. Y dentro de las organizaciones más importantes, la más importante en nuestro país es la central de trabajadores. Entonces, tienen el camino allanado, ¿no? Esa es la diferencia que existe con cómo están los intereses del capital en Venezuela y cómo están los intereses del capital en Uruguay. En Uruguay se le hace sumamente fácil la extracción de los recursos naturales, el ingreso, la instalación del capital extranjero es sumamente sencillo. Todo lo contrario a lo que sucede en Venezuela. En Venezuela el capital extranjero prácticamente no tiene posibilidad de ingreso. Esas son las diferencias que existen, ¿verdad? Las diferencias fundamentales, que hay que entenderlas. Y no es para confundirse, porque habrá gente que podrá decir, pero ¿cómo es posible si el gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque así se llama el partido de gobierno, ¿no? Y el Frente Amplio son una especie de parientes cercanos desde el punto de vista ideológico? Bueno, ahí está la confusión. Y ahí está donde al capital le sirve enormemente que exista esa confusión en Uruguay. Ni son parientes ni son cercanos, del punto de vista de la aplicación de las políticas que aplican. Al capital le sirve la confusión en la población. Al capital le sirve la confusión en la población, porque lo ayuda enormemente para que el pueblo confundido acepte las condiciones planteadas por el gobierno. Cuando vos tenés un pueblo que no está organizado ni preparado políticamente y que está siendo gobernado por un partido o una fuerza política compuesta fundamentalmente por partidos que vienen históricamente de la izquierda,
se le hace muy difícil poder comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Es difícil explicarlo y naturalmente es difícil entenderlo. Entonces nosotros decimos, ni pariente ni cercano, los partidos que vienen históricamente de la izquierda han dado una vuelta en el aire y hoy todos juntos, más allá de algunas declaraciones disidentes y no van más allá de declaraciones, todos los partidos que integran la histórica fuerza política de izquierda en Uruguay, junto a los partidos de la derecha, han gobernado y siguen gobernando en defensa de los intereses del capital, ¿no? Por eso han habido tantas controversias, aunque los que protestan para adentro, no se manifiestan de una forma fuerte con los otros partidos del Frente Amplio con respecto al tema de Venezuela y el papel que está jugando un Frente Amplista dentro de la Organización de Estado Americano, como es el secretario general Almagro, ¿verdad? Entonces tenemos un gobierno venezolano enfrentado al capital en defensa de los intereses nacionales, que ha echado mano a los recursos naturales más importantes en su país y los ha estatizado. Eso ha puesto de muy mal humor al capital financiero y por todos los medios a su alcance intenta desestabilizar al gobierno legítimamente constituido a través de varias elecciones ganadas en la República de Venezuela. Y nosotros decíamos que nosotros comenzamos un proceso en el que a partir de los primeros días de enero a nuestro país queda demostrado qué intereses defienden esta multipartidaria que gobierna nuestro país. Digo multipartidaria porque no existe oposición alguna, y esto es bueno aclararlo. No existe oposición alguna dentro de los 4 partidos mayoritarios en nuestro país. Los que componen el Parlamento Nacional, los mayoritarios que componen el Parlamento Nacional y el propio gobierno, han acordado una y varias veces a lo largo de los últimos 11 años abrir la puerta al ingreso del capital financiero, que es el causante del déficit fiscal que hoy se está atravesando. Ustedes saben que nosotros estamos asistiendo a un segundo ajuste. Primero fue un ajuste tarifario y ahora un ajuste en materia de impuestos. Este es el segundo ajuste. Un segundo ajuste producto de un déficit fiscal que está alrededor del 4%. Cuando decimos 4% estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares de déficit fiscal. Es bueno saber y recordar porque es importante, porque en política se te escapan los temas y después no podés atar los cabos para sacar conclusiones. Por eso hay que repetir tantas veces para que te queden grabados y los puedas sostener. Increíblemente nuestro país tiene un 4% de déficit fiscal, siendo que, increíblemente, ¿no? Siendo que en el año 2012 solamente el capital financiero, por exoneración de impuestos, se liberó de pagar, ganó, se embolsó, solo en el año 2012, 1.750 millones de dólares, que es prácticamente un 2%, un 3% del Producto Bruto Interno. ¿No? Sí, 1.750, casi 3,5% del Producto Bruto Interno, solo en el año 2012. Entonces, claro, vos te ponías a pensar y decir, bueno, ¿es posible realmente que se haya producido un déficit fiscal que lo tengan que pagar los trabajadores y los jubilados, siendo que por no pagar el impuesto del capital financiero se haya embolsado casi la misma cantidad
en comparación con el Producto Bruto Interno, como déficit fiscal, no tiene como mucha explicación, ¿verdad? No tiene como mucha explicación. Y la única explicación que tiene es para quién se gobierna. ¿Para quién se gobierna? Y hay que recordar aquello que nosotros en algún momento dijimos, y que es importante grabárselo, por lo menos analizarlo. Cualquier gobierno del mundo, en cualquier país del mundo, tiene dos formas de gobernar, o dos caminos a seguir. No existen terceras ni cuartas vías. Cualquier gobierno en cualquier país del mundo solo puede gobernar o para el capital o para el trabajo. No existe otro camino que ese. Los que se disfrazan e intentan disfrazarse, los que dicen que es posible gobernar para pobres y para ricos, está mintiendo lisa y llanamente, sabedor de que científicamente hay cuestiones que son inocultables, como por ejemplo que el capital, el sistema basado en la inversión para obtener ganancia es insaciable, no tiene freno, no existe por su naturaleza la posibilidad de que el capital se detenga en algún momento a pensar que tiene que dejar de ganar porque está afectando a un altísimo porcentaje de la población. Eso no existe, no ha existido ni existirá. El capital tiene como cuestión natural, está en sus genes, el obtener ganancias, sin importar el número que puedan quedar de marginado, ni los daños económicos que le pueda causar a un país. Lo exprime hasta que no da más y después se retira y pasa para otro lado a hacer la misma tarea. El trabajador, el pueblo, la única forma de vivir dignamente es detener, o es deteniendo, mejor dicho, ese proceso de, ¿cómo decirlo? Ese proceso de extracción del capital, ese proceso de explotación, ese proceso de obtención de ganancia indiscriminada del capital. Si no enfrenta al capital para poder obtener lo que necesita para vivir dignamente, y eso que necesita para vivir dignamente lo puede sacar solamente del capital, es imposible poder lograrlo. Entonces se produce algo que es natural, una lucha entre el capital y el trabajo, ¿verdad? Si el gobierno, cual sea en cualquier país del mundo, actúa en defensa de los intereses populares, gobierna para el trabajo. Por consecuencia, de la misma forma que se enfrenta el capital y el trabajo, el gobierno, si gobierna para el trabajo, si gobierna para el pueblo, para los intereses nacionales, para la producción nacional, naturalmente va a tener enfrentamientos con el capital. Bueno, es lo que está pasando en Venezuela. Tenemos este ejemplo porque es un ejemplo muy sencillo. Muy sencillo. El capital no le perdona al gobierno venezolano, a ese vasto sector de la población venezolana, que le hayan o le estén impidiendo obtener las mayores ganancias en Venezuela. Espero que sirva como ejemplo para poder entender. Si no se entiende lo que está pasando, terminaremos nosotros haciéndole número a los Almagro, a todos aquellos, fundamentalmente expresidentes, presidentes actuales de los países que están imponiendo el neoliberalismo. Ustedes verán quiénes son los presidentes y expresidentes que hoy están denunciando falta de democracia en Venezuela. Podemos dar ejemplo: Mauricio Macri, Santos de Colombia, ¿verdad? Piñera, expresidente chileno. No me quiero quedar, bueno, europeos, Felipe González, el actual presidente de España, todos personajes que han aplicado y aplican en sus países políticas neoliberales, naturalmente asociados al capital financiero internacional.
como agentes del capital financiero internacional, no solamente defienden los intereses del capital en sus propios países, sino que también tienen tareas internacionalistas en defensa del capital financiero. Es que en definitiva se solidarizan unos con los otros para poder defender a nivel internacional los intereses del capital, y después el capital naturalmente le va a dar los premios correspondientes, los beneficios correspondientes a los gobernantes y exgobernantes que hoy públicamente y a nivel internacional están haciendo una campaña junto a los medios de comunicación en esta guerra, una guerra mediática, una guerra económica, para devolverle al capital financiero lo que el proceso bolivariano le quitó en defensa del pueblo. Bueno, nosotros tenemos algo realmente difícil de comprender, pero creo que ya mucha gente se ha dado cuenta, y es que tenemos un gobierno que, no sé si la palabra es disfraz, pongámosle que es una fuerza política que terminó aliándose con los viejos partidos de la derecha en nuestro país, y juntos y en materia económica están llevando adelante la defensa del capital. Bueno, tanto es así que se produce una crisis que comenzó ya hace casi un par de años y que después de un periodo de bonanza comienza el proceso de reacomodamiento de los capitales en el mundo, y por ser país dependiente de las potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos y Europa, que están sufriendo las consecuencias del enfrentamiento en el mercado con las potencias emergentes, hoy somos víctimas del ajuste que están llevando adelante estas potencias occidentales, y como nosotros somos un país dependiente y alineado a los lineamientos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, no hay que escarbar mucho. Si ustedes recuerdan declaraciones, posiciones de altos jerarcas de gobierno, por ejemplo, bueno, ni hablar del ministro de Economía, y sus intenciones siempre de participar en todas aquellas organizaciones compuestas por países que tienen gobiernos neoliberales, ¿no? Ustedes recordarán lo que pasó con la famosa Alianza del Pacífico, aquella que estaba compuesta por México, un Peña Nieto, un delincuente, un neoliberal que ha entregado ya prácticamente varias veces lo que es México. Santo de Colombia, Uribe de Colombia, estaba Piñera de Chile, Santa Humala de Perú, y bueno, ellos tienen, cada país de los nombrados tienen varios tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Creo que eso ya está más o menos sabido, lo que puede significar, las consecuencias que puede traer, ¿no? Y siempre nuestro jerarca de gobierno, con un discurso de apertura a los capitales, que tenemos que cambiar y abrirnos al mundo, y ha convencido a gran parte de la población uruguaya, siempre ha visto con buenos ojos participar de ese tipo de organizaciones, que no es otra cosa que la defensa de los intereses del capital, ¿verdad? Porque cuando hablamos de neoliberalismo, no hablamos de gobierno de derecha, hablamos de que los intereses que defienden son los del capital, ¿verdad? Eso está sabido, está archi sabido. Y bueno, y en nuestro país lamentablemente no tenemos representantes desde el punto de vista social, ¿verdad? Nosotros fuimos durante mucho tiempo, cuando el neoliberalismo a través de la dictadura, que no es otra cosa que el brazo armado de las clases o del capital, el brazo armado del capital que a sangre y fuego impone en los países, cuando las organizaciones populares están fuertes, imponen un plan económico, ¿no? Bueno, nosotros siempre tuvimos organizaciones sociales y políticas en otra época, entre ellas el Frente Amplio, ¿no? Jugó un gran papel cuando no era gobierno, jugó un gran papel para detener que el proceso de entrega, que primero con la dictadura y luego con los diferentes gobiernos de derecha, blancos y colorados, durante muchos años, ¿no? Los 11 años de dictadura,
más 15 o 20 años más de gobiernos blancos y colorados, nosotros tuvimos una organización política y una organización social que se puso al frente y detuvo en gran medida el proceso de entrega, ¿no?, por parte de gobiernos neoliberales, como fueron la dictadura, Sanguinetti, Lacalle, Jorge Valle. Sanguinetti 2 veces, Lacalle y Jorge Valle, son 20 años, 11 años de dictadura más 20 años de gobierno democrático burgués, encabezados por gobiernos neoliberales, estamos hablando de más de 20 años. Y en más de 20 años las dos organizaciones que se enfrentaron a la entrega de la soberanía y la independencia fueron primero la CNT, el PIT-CNT, la Central de Trabajadores, conjuntamente con la fuerza política Frente Amplio. Bueno, eso cambió, ¿verdad? Pero podemos decir que está demostrado, ¿no?, que la Central de Trabajadores sigue estando al servicio del capital, ¿verdad? Ha cambiado. Cuando el gobierno del Frente Amplio llega, automáticamente comienza a aplicar políticas de defensa del capital e inmediatamente se alista a la defensa de esas políticas aquella herramienta popular, que es la herramienta que nuclea a todos los trabajadores organizados, se alista detrás de la defensa también de los intereses del capital. Y eso es difícil comprenderlo porque mucha gente que no vive en nuestro país, que no son uruguayos, miran al Uruguay y no pueden creer que se estén aplicando este tipo de medidas en nuestro país, ¿verdad? Vos podés decir que es natural que un Jorge Valle, un Sanguinetti, un Lacalle o un Macri apliquen este tipo de políticas cuando son gobiernos, pero no podés alcanzar a comprender cómo una fuerza política que viene de su formación es producto de la lucha, la unidad de la izquierda, que ha jugado un papel importantísimo a lo largo de 20 y pico de años, primero enfrentando la dictadura y luego a los diferentes gobiernos neoliberales por más de 20 años. Estamos hablando de, 30 y pico de años, ¿no? 30 y pico, 11 de dictadura más 20 años de gobiernos neoliberales, ¿no? Lisa y llanamente de los partidos tradicionales. No se puede comprender cómo se da vuelta de esa forma y comienza de la misma forma, porque lo que se está aplicando hoy en nuestro país es viejo y ya conocido. Los ajustes fiscales, cada vez que se produce una crisis en el capital, que es un reacomodamiento de capitales, todos los gobiernos de derecha, neoliberales, al servicio del capital, aplican las mismas políticas de ajuste, ¿verdad? Las mismas políticas de ajuste. No le cobran absolutamente nada al capital y descargan todo el peso de la crisis sobre trabajadores y jubilados. Concretamente, a partir de la instalación de la reforma tributaria, que es una idea del Banco Mundial, nuestro país comenzó a recaudar producto del IRPF, que nace con la reforma tributaria, más de $1.000 millones anuales. Anteriormente, con el impuesto a los sueldos, que se había aplicado también con políticas neoliberales de partidos blanco y colorado, se recaudaban 200 millones de pesos. Inmediatamente la reforma tributaria comenzó a recaudar el Estado más de $1.000 millones. En el año 2014, 2.100 millones de dólares, 1.100 millones de dólares, perdón, y en el año 2015, 1.250 millones de dólares. Con un déficit fiscal, producto de la instalación del capital financiero internacional por no pagar impuestos, y por algunas otras cuestiones, pero fundamentalmente por la apertura indiscriminada del capital financiero internacional, tenemos un déficit fiscal de más de 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, hoy queda demostrado una vez más, ¿no? Pero creo que mucho más claramente, quiénes son los que vamos a pagar una vez más la crisis, independientemente del nombre y de los colores de la bandera de quien tiene en su mano el gobierno y el poder ejecutivo. Y bueno, y no alcanza solo con eso, ¿no? Fíjense lo que ha significado para nuestro país la famosa ley, ¿no? Tramposa ley de inclusión financiera, que no es otra cosa que darle beneficio a los bancos. Ahora, por ejemplo, con esta reforma, con este ajuste fiscal,
el ministro de Economía, fiel representante del capital financiero, engaña al pueblo diciendo que se le va a dar un beneficio a los trabajadores, se le va con tarjetas de débito, se le va a exonerar del 2% en las compras del IVA. No se dice que se liquida con el comercio pequeño, mediano y pequeño, el comercio de los barrios, que no puede hacer frente a tener una central de tarjetas de débito, ¿verdad? Porque se le cobra una comisión. Entonces, es una forma de trasladar las compras y el dinero, las compras a las grandes superficies, ¿no?, de parte de los trabajadores para poder obtener ese 2% menos de IVA, y concretamente con la tarjeta no es otra cosa que una transferencia de ganancias a los bancos, fundamentalmente extranjeros, ¿no? Se engaña lisa y llanamente a la población, ¿no?, a cara descubierta y con la luz prendida, como dice un amigo nuestro. Bueno, es interesante porque no solo le abrimos la puerta a los que... No solo le abrimos la puerta para que nos roben aquí en nuestro país, también colaboramos para que roben otros países. El papel del Poder Ejecutivo en nuestro país pretende también confundir a la opinión pública, pretende confundir al pueblo, ¿no? Creo que esta gente es buena en mentir, digo, no es buena en gobernar, no tiene idea cómo gobernar, solo se basan en los lineamientos que le dan los organismos internacionales de crédito para gobernar. Pero en el caso de armar una puesta en escena, ¿no?, un teatro para que la población le crea en materia de política internacional, han pensado muy bien cómo confundir, ¿no? Por un lado pretenden, si será grosero lo de Almagro, ¿no? Hoy el diario de la República, es un órgano oficial del Frente Amplio, ¿no?, decía que el Frente Amplio marcaba distancia de Almagro, pero solicitaba que en Venezuela se sentaran a dialogar las dos partes. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿es posible que exista alguien que pretenda hacer dialogar a los golpistas con un gobierno que ya ha ganado 18 elecciones? Claro, para el que no sabe, dice, mirá qué bien la vía del medio, el diálogo, ¿no? Pero ¿el diálogo con quién? Digo, porque hay que conocer la interna, que es lo que justamente el pueblo no conoce. Lo que no conoce el pueblo es la interna, ¿verdad? Porque los medios de comunicación, diarios, radio, televisión, están mintiendo descaradamente con respecto a lo que está pasando en Venezuela. Nosotros decimos, nuestros gobernantes no solo le abren la puerta al capital para que nos roben nuestro propio país, también ayuda a abrirle la puerta al capital en otros países para que los roben también. Y creemos que todas las fuerzas políticas, las mayoritarias, las que han gobernado este país, están jugando un gran papel en defensa de los intereses del capital a nivel internacional, cuando cualquiera de ellos está diciendo que en Venezuela se tienen que sentar a dialogar. Y nosotros nos preguntamos, ¿con quién se tienen que sentar a dialogar el gobierno venezolano? ¿Con un pueblo engañado por los golpistas que tienen en su poder los medios de comunicación y tienen en su poder el poder económico? ¿O se tiene que sentar a dialogar con los ideólogos de la desestabilización? ¿Quiénes son los representantes de la oposición venezolana? ¿Realmente los dirigentes de la oposición venezolana, esos números determinados de ultraderechistas, representan realmente los intereses del pueblo como para sentarse a dialogar en representación del pueblo? ¿No se produce acá una contradicción, algo que realmente no se puede comprender? Después que vaciaron los supermercados, que provocaron las colas,
que a través de los medios de comunicación y la financiación desde el exterior lograron ensangrentar las calles de Venezuela, fundamentalmente de Caracas. Han logrado que la población llegue, o un número importante de la población llegue a un nivel de confusión tal que hoy estén responsabilizando al que no es responsable de la falta de alimentos, por ejemplo, al que no es responsable de las manifestaciones sangrientas. Las 24 horas del día los medios de comunicación al servicio del capital para voltear al gobierno, para desestabilizarlo y quitarlo y volver a recuperar los recursos naturales para saquear al país. Esos medios de comunicación están bombardeando la cabeza de la gente, sabedores de quiénes son los que han provocado el desabastecimiento de alimentos en Venezuela, están responsabilizando al gobierno. Y miles de venezolanos, confundidos por la situación, también repiten que el responsable es el gobierno. Entonces largan un referéndum revocatorio que está amparado por la Constitución y logran, junto con muertos, también vivos, porque está denunciado, miles de firmas que han sido invalidadas por ser firmas de gente de 105, 115, 120 años, que ya murieron hace 40, 50 años, que aparecen firmando, ¿verdad?, las formas que se da a la derecha para poder asaltar el poder, ¿no?, una vez más. Entonces decimos, ¿cómo se puede ser tan hipócrita de plantear para que lo escuche el mundo entero en representación de un gobierno en la República Oriental de Uruguay, ser tan hipócrita y decir, nosotros entendemos que se debe respetar la soberanía de los pueblos, como diciendo, nos damos un paso al costado, nos separamos de la posición de Almagro. Almagro no es asalariado ya a esta altura del partido, ¿verdad? Ya es capaz de agarrar un fusil y salir a Venezuela a matar al gobierno, no tiene problema. Nos separamos de la posición radical de Almagro y nosotros entendemos que debe de formarse una mesa de diálogo. Nosotros decimos, ¿una mesa de diálogo con quién? Después de todas las mesas de diálogo que el gobierno venezolano ha solicitado a la oposición. Porque desde que comenzó el proceso bolivariano, la oposición, la derecha, que no había logrado todavía el apoyo internacional, ni había logrado que millones de venezolanos se confundieran, y sin apoyar la oposición estén denunciando al gobierno, que son dos cosas distintas. Responsabilizar al gobierno porque se cree que el gobierno es responsable del desabastecimiento y de la inflación. Creerlo no significa apoyar a la derecha. Decíamos, después de tantas convocatorias a mesa de diálogo, cuando la oposición nunca aceptó negociar absolutamente nada, porque cuando se solicitó a la oposición de parte del gobierno de Venezuela sumarse a la pelea contra la guerra económica planteada, como eran ellos mismos los que estaban planteando la guerra económica, jamás llegaron a un acuerdo. Ahora, para quedar bien con Dios y con el diablo, fundamentalmente con el diablo, que es el imperialismo, aparece nuestro canciller en representación del gobierno uruguayo pidiendo mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano. Nosotros nos preguntamos, ¿la oposición representa al pueblo? ¿La oposición no es golpista? Entonces, ¿cómo se puede ser tan hipócrita de pretender hacer sentar a golpistas con gobierno que ha ganado más de 18 elecciones a una mesa de diálogo? ¿Qué diálogo puede haber? Es imposible. Si nosotros vamos un poquito para atrás y decimos, ¿es posible conciliar los intereses del capital con los intereses populares? Eso es lo que pretende el gobierno uruguayo para quedar bien, basado en la ignorancia de la población, que no lo alcanza a comprender. Es lo que pretende meter en la cabeza de la gente. En Venezuela, mientras exista un número importante de pobladores, de ciudadanos, de patriotas que defiendan los intereses populares, la guerra es interminable. Y eso lo sabe el gobierno. Y eso hay que saberlo.
pongámosle, porque acá se trata de liquidar el conflicto, acá se trata de terminar la polarización existente, como si se pudiera hacer como por arte de magia. ¿Alguno cree que si mañana hay elecciones y ganan los golpistas a través de la vía electoral, el conflicto en Venezuela termina? Estamos todos locos, porque el conflicto está basado en intereses antagónicos. El conflicto está basado en el enfrentamiento entre los intereses del capital y los intereses del trabajo. Entonces, si tenés 15 o 20 millones de habitantes, 10 millones defienden los intereses populares y 10 millones defienden los intereses del capital, la guerra es interminable. Interminable, porque ni el capital va a ceder un ápice en seguir intentando obtener las mayores ganancias a costa de las necesidades populares, y los que defienden los intereses populares no van a retroceder un ápice en enfrentar al capital para vivir o seguir viviendo dignamente. Entonces, dejémonos de joder, ¿verdad? Dejémonos de joder. ¿Qué hora es jugársela? ¿Estamos con los intereses populares o estamos con los intereses del capital? Y este gobierno ha demostrado públicamente que está en defensa de los intereses del capital. Y pretende, a través de la confusión de declaraciones basadas en el alfabetismo político de los pobladores, quedar bien, como una especie de tercera vía, un camino del medio que no existe. Acá no existe un camino del medio. O se defiende un proceso que defiende los intereses populares, o se le devuelve a las multinacionales la explotación de los recursos naturales en Venezuela. ¿Y saben qué significa devolverle a las multinacionales la explotación de los recursos naturales en Venezuela? Cambiar al pueblo. Quitarle todo lo que el proceso de 18 o 20 años le devolvió. Entonces el conflicto no tiene fin. El conflicto no tiene fin. Le queremos dar un ejemplo concreto. ¿Alguien cree que la guerra de Irak terminó? No, sería solo un ingenuo. Alguien que vive bajo la cerrazón de un pedo puede creer que en Irak terminó la guerra. En Irak no termina jamás la guerra. La guerra que comenzó en Irak no tiene fin. Y van a instalar o pretenden instalar en Venezuela una segunda Irak. Una segunda Irak. ¿Cómo podrían detener a los miles o millones de venezolanos que comprendieron que es posible un país diferente? ¿Cómo los van a frenar si gana la derecha? Con una dictadura, bajo presión, como hicieron en Irak, a sangre y fuego van a tener que aplicar políticas en defensa del capital. Eso hay que entenderlo. Tenemos que entender eso. Es crudo, pero es la pura verdad, es la pura realidad. Si nosotros creemos que esto se frena de la noche a la mañana con una elección, lo que estamos haciendo es el caldo gordo a la derecha. Lo que estamos haciendo es el caldo gordo a la derecha. Y lo que está haciendo el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Analicémoslo. Es un tema muy interesante. Almagro es sabedor de estas cosas. Por eso es tan responsable de esta situación. ¿Ustedes creen que Almagro es un bebé de pecho? ¿Qué pretende Almagro? La imposición de la Carta Democrática. ¿Qué pretende Almagro? Que haya elecciones. Que haya elecciones. Entonces, como representante de un organismo internacional como es la OEA, más allá de las manchas de la OEA y lo que ha significado, él se lava la mano como Pilato. Ahora, después de las elecciones, vamos a poner que en Venezuela gana la derecha. 15 millones de habitantes, 7 millones y medio. En defensa de la derecha, y ustedes saben lo que hace la derecha, porque los tenemos acá enfrente, la derecha. Ese sí es de derecha. Bueno, ese no tiene máscara. Astori anda enmascarado, pero este no tiene máscara. Macri no tiene máscara, él es derecha. Él ya en 6 meses aplica las mismas políticas que va a aplicar en la derecha venezolana. No le quepa la menor duda, ¿verdad? Bueno, si sabemos lo que es la derecha y en las elecciones gana la derecha,
por haber ganado la derecha las elecciones, ¿se pacifica Venezuela? No, ¿verdad? Tenemos que ser muy tontos para creernos eso. La guerra en Venezuela no termina más, se agudiza cada día más. Si gana en un referéndum revocatorio que lleva nuevamente a elecciones, gana nuevamente el proceso bolivariano, termina la guerra, continúa la guerra. Son dos intereses contrapuestos, irreconciliables, lo que decíamos hace un tiempo y lo seguimos repitiendo. Se puede gobernar solo de dos maneras, o para el capital o para el trabajo. Se terminó. La tercera vía no existe. En Venezuela se gobierna para el trabajo, para los intereses nacionales, ¿verdad? Eso afecta a los intereses del capital. La derecha venezolana, apoyada por los medios masivos de comunicación al servicio del imperio norteamericano y todos los países alcahuete como el nuestro, defienden los intereses del capital. ¿Para qué? Para devolverle a las multinacionales el petróleo y todos los recursos naturales de Venezuela. Pero la gente, de la noche a la mañana, aquellos que se convencieron que el proceso bolivariano es el camino de la liberación y de vivir dignamente, después que gane la derecha, que se van para la casa, y dicen, perdimos, esperemos 5 años más. No, porque cuando empiece el proceso, del ejemplo que le doy de Macri, que les quite la vivienda que le dio el proceso bolivariano, que le bajen los salarios, que despidan los trabajadores en masa, ¿se van a quedar cruzados de brazos? Bueno, digo, acá no tenemos la bola de cristal, se analiza. La guerra en Venezuela es interminable. Y los Estados Unidos de Norteamérica está intentando instalar una nueva Irak. En Irak la guerra no terminó. Por más que los Estados Unidos quieran sacar las tropas, no las puede sacar. Porque el pueblo iraquí y su forma de enfrentar la intervención extranjera, que es bajo el proceso de los atentados terroristas, no se va a quedar quieto mientras haya un norteamericano o un extranjero custodiando los recursos naturales iraquíes, que son los pozos de petróleo. ¿Cómo van a hacer los norteamericanos, estos alcahuetes como Almagro o como Nuno Boa, después que se instale el proceso de derecha, se queden con el petróleo? ¿Cómo van a hacer para frenar a ese pueblo que sabe que lo están robando? Me parece que los ejemplos son más que claros, más que elocuentes, ¿verdad? Y bueno saberlo, porque si no andamos hablando pavadas, ¿no? Y es jodido andar hablando pavadas. Algo muy claro, el conflicto en Venezuela por el momento es interminable y no pasa por ninguna elección. No pasa por las elecciones. Si hay una elección y gana la derecha, el conflicto sigue. Si hay una elección y gana Maduro, el conflicto sigue. Bueno, los países que realmente entienden y saben que el proceso bolivariano defiende los intereses populares, pueden frenar el conflicto. Si intervienen en defensa de los intereses populares. Si terminan de decir que los golpistas son presos políticos, ¿verdad? Porque lo que han hecho es ensalzar la concepción fascista. Deben frenar la ayuda económica internacional los países que saben que el proceso bolivariano defiende los intereses populares. Deben denunciar a nivel internacional la intervención desde el punto de vista económico de las potencias imperialistas. Si no, lo que están haciendo es alcahuetear gratuitamente a costa de la sangre del pueblo venezolano. Porque son alcahueteadas que le cuestan la vida a los pobladores de Venezuela. Porque ¿qué más quiere el imperio que países alcahuete, con gobiernos alcahuete como el nuestro, salga a decir que debe haber una mesa de diálogo? Por más mesa de diálogo que pongan, los intereses son irreconciliables, jamás se pueden poner de acuerdo. Nadie se puede poner de acuerdo si de un lado está el capital y del otro lado está el trabajo. Eso es irreconciliable. Es interesante continuar profundizando sobre esto, porque hay gente que puede llegar a creer que pasa por la vía electoral. Es imposible que pase por la vía electoral. Nadie se transforma
por ganar o perder una elección, sigue siendo el mismo. Si la derecha pierde la elección y no se frena la intervención internacional de los países imperialistas, la guerra sigue. Si gana el pueblo la elección, y no se frena eso, la guerra sigue. Si gana la derecha cuando empieza a echar mano a lo que el proceso bolivariano le dio al pueblo, el pueblo lo va a enfrentar. No se va a quedar cruzado de brazos, ¿verdad? Entonces estamos apostando desde los lugares asquerosos como el del gobierno nuestro, de alcahuete internacional del imperio, estamos apostando a la continuación del conflicto, el agravamiento del conflicto, ¿está? Bueno, nosotros nos apasiona este tema, por eso hablamos tanto. Es interesante entender estas cosas. No es difícil de entender. Yo creo que han logrado embrutecernos y que seamos ingenuos en muchas cuestiones, ¿verdad? Terminamos siendo ingenuos cuando vemos que nos quieren hacer creer que la negociación es la salida a las soluciones a los reclamos populares. Por más que te senté con el capital 4 años seguidos sin parar, sin dormir, sin ir al baño y sin comer, vos al capital no le sacás nada. Porque naturalmente el capital lo que quiere es obtener ganancia, y la ganancia el capital la obtiene desangrar al pueblo. No existe otra forma de obtener ganancia, ¿verdad? No existe otra forma de obtener ganancia. De la explotación, de quitarte cada día más de tu salario, de tus condiciones de trabajo. Esa es la naturaleza del capital. Y la naturaleza del trabajador convencido, ¿no? Preparado políticamente, que en Venezuela hay un alto porcentaje de pueblo preparado políticamente. Yo los invitaría a que se metan en internet, en la televisión venezolana, en la radio venezolana, en esa televisión al servicio del proceso bolivariano. Programas profundísimos donde se le explica a la población los temas políticos, económicos, ¿no? Que nosotros acá no lo vemos ni equivocado. Entonces, desde niño están formando a esa gente para defender el proceso. ¿Y cómo se defiende el proceso? Si estás preparado políticamente, si no, no podés defender ningún proceso. Te transformás en un repetidor de lo que te dice la televisión y la radio al servicio del capital, ¿no? Bueno, no queremos confundir, simplemente resumimos diciendo que estamos asistiendo a un nuevo ajuste fiscal, que vamos a tener un invierno complicado. Ustedes saben que en los últimos meses se perdieron en nuestro país 28.000 puestos de trabajo. Lo que estamos asistiendo a un ajuste de parte del capital financiero que está pagando al pueblo. El pueblo, fundamentalmente trabajador y jubilado. Y bueno, quedó al descubierto, creo ya que esa mentira del 2005, ¿no? El 2007 concretamente, cuando arranca la reforma tributaria, que es una idea del Banco Mundial, cuando el contador Astori y Tabaré decían, esta reforma es de izquierda porque va a pagar más el que tiene más y va a pagar menos el que tiene menos. Pregúntenle a Monteplata y UPM cuánto pagan. Y pregúntenle a jubilados, a los trabajadores, qué porcentaje de su salario, que no es renta, ¿verdad? El salario es una remuneración por el trabajo realizado, no es una renta, no es capital, ¿verdad? Sin embargo se le aplica impuestos, ¿no? Nosotros nos tenemos que hacer cargo una vez más del Estado, de los gastos del Estado, que cada vez son